Buenas tardes. Eh, Soy David Puma. Voy a, voy a empezar con nuestra primera clase sobre sistema cardiovascular. Eh, Le voy a dejar grabada la clase para que puedan revisarla. Cualquier duda me puedan escribir. Igualmente estaremos dando una clase por videoconferencia online más adelante. Eh, Comparto la pantalla entonces. Bien. En primer lugar, para poder iniciar la presentación y que puedan ver en pantalla completa el PowerPoint. Este PowerPoint yo ya se lo dejé subido a la plataforma de Moodle. Para que puedan ver en pantalla completa el PowerPoint, tienen que ir acá abajo, ¿sí? Donde dice iniciar presentación. Le dan clic y ahí empieza. ¿Está? Bien. Le dejé en la plataforma el libro de Costil y Wilmore de Fisiología del Esfuerzo y el Deporte, para complementar con el material de este tema, del sistema cardiovascular. Les recomiendo que lean los capítulos 8 y 10 del libro, y de algunos otros si les sirve. Hay muchos libros en la página de booksmedicos.org. Hay muchos libros sobre fisiología del deporte y fisiología general también. Bien. Bien, hay algunas cuestiones que para recordar simplemente, ¿sí? Que ya deben haber dado seguramente en primer año, en segundo año. Son cosas dadas, léanlas. De todas formas, acuérdense, si tienen alguna duda, les dejo mi correo, o me pueden escribir por la plataforma. Las funciones del sistema cardiovascular vamos a tener en general tres que son las más importantes: transporte y distribución, ¿sí? El sistema cardiovascular se va a encargar de transportar oxígeno, se va a encargar de transportar los nutrientes, hormonas, plaquetas, glóbulos blancos, ¿sí? Yo por ahí les voy a ir poniendo, les voy a ir marcando qué es lo que me parece más relevante siempre, como para que puedan estudiarlo de una manera más fácil, ¿sí? Son las cosas más importantes que por ahí transporta el sistema cardiovascular. La eliminación, ¿sí? Toma todos los desechos que largan los músculos o los órganos y los transporta hasta los riñones para que puedan ser filtrados, ¿sí? Y expulsados por la orina. ¿Está? Y bueno, los gases se expulsan a través de los pulmones. Bien, y mantenimiento. El sistema cardiovascular se va a encargar de mantener la temperatura corporal a través de ¿cómo se dice? La vasodilatación y la vasoconstricción. O sea, la redistribución de la sangre hacia los distintos sectores del cuerpo. ¿Sí? Igual, de todas maneras, lo vamos a ver más adelante. Bien. Bien, acá pueden ver el esquemita, el más
más utilizado, el que más habrán visto durante la carrera probablemente, del corazón, fíjense, con todas las partes. Todo esto es repaso, ¿no? Cosas que ustedes ya vieron seguramente, para que lo puedan recordar. Circulación sistémica, ¿sí? Y circulación pulmonar. Bien, y acá tienen una animación, ¿sí?, sobre el recorrido de la sangre, tanto en la circulación pulmonar como en la circulación sistémica. Bien. Bien, otra animación. ¿Sí? Estas animaciones por ahí nos van a servir después para poder entender cómo es el funcionamiento del sistema cardiovascular. Bien. La vasodilatación y la vasoconstricción, deben haber escuchado o lo deben haber dado probablemente. La vasoconstricción es el estrechamiento, ¿sí?, la constricción justamente de los vasos sanguíneos, y la vasodilatación es la apertura o el ensanchamiento y la dilatación de vasos sanguíneos. Tanto la vasodilatación como la vasoconstricción, trabajando en forma coordinada, van a permitir una redistribución de la sangre de acuerdo a las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Cuando el cuerpo necesite más sangre en un sector, va a generar vasodilatación en los vasos sanguíneos de ese sector, ¿sí?, y vasoconstricción en los vasos sanguíneos de las demás zonas del cuerpo. Bien. Bien, los factores que estimulan la vasodilatación en el organismo. Fíjense, disminución de la presión de oxígeno, aumento de la presión de dióxido de carbono, disminución del pH, o sea, acidificación de la sangre, y aumento de la temperatura corporal en la zona. Todos estos son cambios químicos. ¿Sí? Los cambios químicos son detectados por los quimiorreceptores que se encuentran en los vasos sanguíneos. Son quimiorreceptores que informan al cerebro sobre los cambios químicos de la sangre. Cuando estos quimiorreceptores detectan que detectan que la cantidad de oxígeno en la sangre y el nivel de oxígeno en sangre disminuye, cuando detectan que la cantidad de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono empieza a aumentar, y quiere decir que en esa zona se está consumiendo mucho oxígeno y también se está eliminando mucho dióxido de carbono, o sea, se está gastando energía. Se está trabajando de manera aeróbica, se está consumiendo oxígeno, se está expulsando dióxido de carbono. A su vez, cuando se produce energía, con los músculos o con cualquier órgano, ¿sí?, va a disminuir el pH en la zona, porque al romperse el ATP, ¿sí?, cosa que vamos a ver más adelante cuando veamos sistemas energéticos también, al romperse el ATP se liberan hidrógenos, y los hidrógenos acidifican la sangre, o sea, disminuyen el pH de la sangre. A su vez, si el trabajo físico que estamos realizando es anaeróbico láctico, entonces el pH también desciende por producción de ácido láctico.
¿sí? Los dos factores contribuyen a la disminución del pH. Entonces, cuando se trabaje, cuando se genere energía en una zona, va a disminuir la cantidad de oxígeno porque se está consumiendo, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono porque se libera como residuo, va a disminuir el pH, por lo tanto se va a acidificar la sangre y va a aumentar la temperatura del cuerpo en esa zona. ¿Está? ¿Por qué? La temperatura va a aumentar porque acuérdense que de cada ruptura de ATP, el 30% de la energía que libera el ATP al romperse se utiliza para producir movimiento en los músculos y el 70% restante se utiliza para liberarse como calor. ¿Está? Entonces se va a liberar mucho calor en la zona donde se esté trabajando. Bien. Ahora, fíjense que qué coincidencia, todo esto, todas estas características que estuvimos nombrando, que se generan, son las características que son los factores que estimulan la vasodilatación en un sector, y todas estas se producen cuando realizamos actividad física, ¿sí? Cuando ejercito un músculo, la cantidad de oxígeno en ese músculo, en ese sector, va a disminuir la concentración de oxígeno porque va a empezar si es que está trabajando de forma aeróbica, ¿sí? O sea, si bien los tres sistemas trabajan de manera continua siempre en el cuerpo humano, va a predominar uno. El oxidativo, el que utiliza oxígeno para degradar glucosa o ácidos grasos o proteínas, va a estar activo, por lo tanto va a disminuir la cantidad de oxígeno. Va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono como residuo. El pH va a disminuir, ¿tá? Y la temperatura va a aumentar en ese músculo, en esa zona donde se está trabajando. Bien. Seguimos con temas de repaso que ya dieron probablemente. La autoconducción cardíaca. Bien, ¿cómo está conformado el sistema de autoconducción del corazón? Vamos a tener, fíjense, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, lo voy a ir marcando con este, ¿sí? Nódulo sinusal aquí, o nódulo, el que está primero el sinusal, el segundo es el auriculoventricular, ¿sí? ¿Por qué auriculoventricular? Porque está entre la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Tá? Entonces es aurículo-ventricular. Después vamos a tener el haz de His, que es una extensión de este nódulo. Y vamos a tener las fibras de Purkinje, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro del corazón, y con sus ramificaciones que llegan a todo el corazón. Estos nódulos son los que son los encargados de generar el impulso eléctrico del corazón. O sea, el principal es el nódulo sinusal. Entonces, para que el corazón se mantenga latiendo, este nódulo es el encargado de generar el impulso eléctrico que luego se transmite de donde se genera hacia el aurículo ventricular y por el haz de His hacia las fibras de Purkinje, que con sus ramificaciones inervan a todo el corazón y lo estimulan. Bien. El corazón tiene la capacidad de generar su propio estímulo eléctrico para contraerse a sí mismo. O sea, él mismo genera su potencial de acción, su impulso eléctrico,
lo genera aquí en el nódulo sinusal para que esa misma corriente eléctrica lo estimule el miocardio, que es la parte muscular del corazón, para la contracción, ¿sí? Para que apriete el corazón y por tanto lo estimule a expulsar la sangre que contiene dentro. Bien. Bien, la estimulación extrínseca del corazón. ¿Cómo es estimulado el corazón desde afuera? Antes de eso tenemos que tener en cuenta algo, lo que tengo anotado acá. Si bien el nódulo sinusal es el encargado de generar el estímulo para contraer el corazón, cuando este estímulo es generado y es enviado, ¿sí?, a través de las fibras auriculares hasta el nódulo auriculoventricular, al pasar este impulso eléctrico por el nódulo auriculoventricular, el impulso nervioso, así que se transmite por todo el corazón, en este punto en el nódulo auriculoventricular se va a retrasar 0,13 segundos, como marca acá. ¿Sí? Se va a retrasar 0,13 segundos y luego va a continuar. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué función tiene esto? ¿Sí? Tiene la función de permitir el llenado de los ventrículos, ¿sí?, previo a su contracción. O sea, la sangre va a llegar a las aurículas siempre por retorno venoso, desde las venas cavas o por las venas pulmonares. Las aurículas se van a ir llenando de sangre. El estímulo generado en el nódulo sinusal va a el estímulo generado en el nódulo sinusal va a estimular a las aurículas a que se contraigan y expulsen la sangre que tienen, enviándola hacia los ventrículos. Estamos, o sea, acá, acá las aurículas se contraen y envían su sangre hacia los ventrículos. ¿Está? Primer paso. Ahora, como el impulso eléctrico generado acá se retrasa en el nódulo auriculoventricular, la contracción de las aurículas se va a dar primero que la contracción de los ventrículos. Entonces se contraen las aurículas, luego los ventrículos. ¿Sí? Rápidamente, inmediatamente después, se contraen los ventrículos. Esto va a permitir que la sangre pase primero de las aurículas a los ventrículos y luego de los ventrículos hacia los pulmones, cuando se trata de la arteria pulmonar, o hacia los órganos del cuerpo, cuando se trata de la arteria aorta. ¿Se entiende? O sea, el retraso que se produce en el nódulo auriculoventricular permite el llenado de los ventrículos antes de su contracción. Bien. Bien, acá hay otra explicación sobre lo del nódulo auriculoventricular. A las partes. Bien, fíjense lo que le explicaba recién. Se produce la diástole auricular, o sea, el llenado de las aurículas, y se va a producir gracias al retorno venoso, a la sangre que vuelve, ¿sí?, del cuerpo hacia el corazón. La sangre que vuelve carboxigenada de todo el organismo
va a terminar en la aurícula derecha, y la que viene, ¿cómo es? Oxigenada, la sangre que viene oxigenada desde los pulmones, va a volver por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Una vez que se llenan los ventrículos, se produce la sístole auricular y la diástole ventricular. O sea, las aurículas se contraen, ¿sí? Y se abren las válvulas tricúspide y bicúspide, y los ventrículos se llenan de sangre. Una vez que este paso se completó, ¿sí? Se contrayeron las aurículas, los ventrículos relajados, las válvulas se cierran, la válvula tricúspide se cierra, la bicúspide también, y prosigue la contracción de los ventrículos, ¿sí? La sangre no puede volver hacia arriba porque está cerrado. Digamos, cuando la sangre ya está acá, los ventrículos no puede retornar hacia arriba porque las válvulas están cerradas. Entonces fluyen por las arterias, en el ventrículo, en el caso del ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, válvula pulmonar, arteria pulmonar. En el caso del ventrículo izquierdo, por la arteria aorta, válvula aórtica. Bien, fíjense. Acá pueden ver claramente cómo se produce se va produciendo el retorno venoso, se van llenando las aurículas, lo que sería diástole auricular, ¿sí? Luego se produce la contracción de las aurículas, lo que vendría a ser la sístole auricular, y inmediatamente después se produce la sístole ventricular, o sea, la contracción de los ventrículos, ¿sí? No es que el corazón en cada contracción, en cada contracción no es que se contrae todo el corazón de forma conjunta, sino que más bien se contraen primero las aurículas y luego los ventrículos. ¿Está? Contracción de aurículas, luego contracción de ventrículos, y de ahí se envía la sangre hacia todo el organismo. Bien. Ahora sí vamos con la estimulación extrínseca del corazón, ¿sí? Si bien el corazón se encarga tiene sus propios generadores de corriente eléctrica, que son el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, que va a ser el que va a tomar el mando si llega a fallar el nódulo sinusal, o el haz de His en última instancia. El corazón también puede ser estimulado por otros mecanismos del cuerpo, por otros sectores del cuerpo, ¿sí? Uno de ellos es el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso es el próximo tema que vemos después de cardiovascular. El sistema nervioso autónomo, que va a estar conformado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿sí? Estos dos sistemas van a estimular de forma antagonista entre sí al corazón. El sistema nervioso simpático, o sea, las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático llegan hasta el corazón y lo estimulan liberando noradrenalina sobre el corazón. La liberación de noradrenalina sobre el corazón va a generar taquicardia y aumento de la fuerza de contracción. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el sistema nervioso simpático, cuando quiere estimular al corazón, va a liberar noradrenalina, ¿sí? Va a generar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción, ¿sí? Por lo que va a haber un volumen sistólico mayor. Ahora, cuando el corazón es estimulado por el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Estimulado por el nervio vago específicamente, que es el que lo inerva, este nervio vago, ¿sí? Esta rama del sistema nervioso parasimpático va a liberar acetilcolina, que es otro neurotransmisor, sobre el corazón, generando una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea, disminuye la excitabilidad de las fibras
disminuye la, o sea, responden con menos, con menos énfasis al estímulo simpático, ¿sí? Y las fibras también del el sistema, perdón, las fibras del miocardio, las fibras musculares del miocardio, responden menos a la estimulación del nódulo sinusal. Y eso es lo que va a generar el sistema nervioso parasimpático. De esta manera va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. O sea, tienen funciones opuestas. El simpático y el parasimpático tienen funciones antagónicas o opuestas. El simpático libera noradrenalina, ¿sí? En resumen, el sistema nervioso simpático libera noradrenalina, que es un neurotransmisor que va a generar taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción en las fibras musculares del corazón, en el miocardio. Y el parasimpático va a liberar acetilcolina, otro neurotransmisor, sobre el nódulo sinusal, disminuyendo la frecuencia de descarga del nódulo y a su vez disminuyendo la excitabilidad de las fibras a la estimulación de este nódulo, lo que va a generar que disminuya la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Bien, aquí tienen una esquemita, fíjense, un sistema nervioso central, ¿tá? Del cual van a salir, ¿sí? Nervios parasimpáticos, ¿tá? Que van a llegar hasta el nódulo y van a disminuir la frecuencia cardíaca al liberar acetilcolina, y nervios simpáticos, que van a liberar, o sea, del sistema nervioso simpático, que van a liberar noradrenalina sobre el nódulo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca. Bien, y por último el sistema endocrino. ¿Sí? Dijimos que la estimulación extrínseca del corazón, o sea, los sistemas que los otros sistemas que estimulaban al corazón, ¿sí? Formaban parte de la estimulación extrínseca. Porque estimulación intrínseca sería la estimulación del corazón sobre sí mismo. ¿Sí? El corazón se estimula a sí mismo para contraerse. La estimulación extrínseca sería estímulos de otros sistemas para estimular, o sea, estímulos de otros sistemas para generar un aumento o una disminución de la actividad del corazón. Ya hablamos del sistema nervioso, ¿sí? Sistema simpático y parasimpático, y ahora hablamos del sistema endocrino. El sistema endocrino va a estimular el aumento de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico por fuerza de contracción, de la tensión arterial y del flujo sanguíneo muscular a través de la liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Sí? Adrenalina y noradrenalina son dos hormonas que se secretan en la médula de la glándula suprarrenal y que van a ser liberadas en situaciones de estrés, ¿sí? Como la típica situación de lucha o huida, cuando estamos ante una situación de peligro, por ejemplo. Se van a liberar, o cuando realizamos actividad física, se van a liberar adrenalina y noradrenalina, las cuales van a generar sobre el corazón aumento sobre el sistema cardiovascular, mejor dicho, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, porque aumenta la fuerza de contracción, aumenta la tensión arterial y aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos. ¿Tá? O sea, le llega más sangre a los músculos, porque se genera vasodilatación en los músculos. ¿Tá? Esas van a ser las funciones de la adrenalina y la noradrenalina sobre el sistema cardiovascular. Lo que hay que tener en cuenta es que la estimulación del sistema endocrino, o sea, el estímulo que genera el sistema endocrino es mucho más tardío, ¿sí? Tarda mucho más en generar efecto que
el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso, a ver, el sistema nervioso a través de sus nervios simpáticos, por ejemplo, si comenzamos, si de repente estamos sentados, nos paramos y empezamos a correr, por darle un ejemplo, la frecuencia cardíaca va a aumentar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque por la estimulación del sistema nervioso simpático. O sea, inmediatamente cuando comenzamos a realizar cualquier tipo de actividad física, las ramas de los nervios simpáticos que inervan el corazón automáticamente, ¿sí?, van a liberar noradrenalina. Se va a estimular el impulso nervioso que va a llegar al corazón de forma inmediata porque es un impulso eléctrico rápido y lo va a estimular inmediatamente. ¿Sí? La frecuencia cardíaca se va a elevar en ese preciso momento. Ahora, cuando hablamos del sistema endocrino estamos hablando de que se liberan hormonas en sangre y al liberarse esas hormonas en sangre, esas hormonas van a tardar, van a demorar en llegar hasta, o sea, desde el lugar donde se liberan, que es la médula de la glándula suprarrenal, van a demorar hasta llegar al miocardio, que es donde tienen que producir su efecto. Y entonces van a tener un efecto más tardío. ¿Sí? El efecto del sistema nervioso va a ser inmediato y el del sistema endocrino va a ser un poco más tardío, pero va a ser más duradero que el del sistema nervioso. Aquí tienen otro esquema entonces. Fíjense cómo aquí tendríamos una ejemplificación de nervios simpáticos, ¿sí?, que están inervando a las glándulas, a la médula de las glándulas suprarrenales. Las médulas de las glándulas suprarrenales, ¿sí?, que dicho sea de paso se llaman suprarrenales porque están encima de los riñones, ¿sí?, suprarrenales, sobre los riñones. Estas glándulas que se encuentran sobre los riñones van a estar conformadas por una médula, que es una parte central, y una corteza, que es, a ver, vamos a quitar esto, a ver ahí, nervio simpático. Bien, esta sería la glándula suprarrenal, ¿no? O sea, es esto, pero en más grande. La parte central es la médula y la parte de afuera, y lo que recubre es la corteza. El sistema nervioso simpático tiene una inervación directa sobre las médulas de las glándulas suprarrenales, ¿sí? O sea, las inerva y cuando envía un impulso eléctrico estimula a que esta médula de la glándula suprarrenal libere adrenalina y noradrenalina, lo que a su vez va a estimular al corazón, ¿sí?, a que aumente la frecuencia cardíaca, ¿sí?, aumente el volumen sistólico, la tensión arterial y el flujo sanguíneo hacia los músculos. Lo mismo que vimos antes. Bien. Bien, hasta ahí por ahora. Esto vamos a seguir viéndolo después. Hasta ahí vamos a quedar por ahora. Voy a hacer, para que el video no se haga tan largo, voy a continuar el video, voy a continuar con otro video que lo voy a subir después. Ante cualquier duda me pueden escribir o en la video, miren este video, lean el PowerPoint, lean el libro para complementar y las dudas nos sacamos a través de mensaje por la plataforma o por correo o por la clase por videoconferencia que daremos próximamente.